Pongo grabar. Estamos grabando. Tercera parte, fallo Arriola, 19/8. Bien. Termino con estas consideraciones a mano alzada. Lorenzetti, cuando empieza su voto, va a ser como una hoja de ruta y vamos a encontrar ahí, va a hablar de estándar jurídico y va a hablar después de regla de derecho directamente. Entonces, eso nos sirve para identificar cómo concibe su argumentación lógica, ¿no? Lógico-jurídica. Y por último, yo ya les dije que vuelvan a hacer Quiero Ser Fight para poner en un fallo, como yo dije, tal vez, todas las veces anteriores, y cita todas las veces en que él nos dijo cómo debían ser las cosas y no lo escuchamos. Bien, ¿qué más? A ver, un segundito. ¿Qué me faltó decirles de acá? Que no me quiero olvidar. Listo. Bueno, tomen el fallo, si lo tienen por ahí, lo vamos a ir siguiendo desmenuzadamente. Fíjense lo primero. Gordillo siempre nos recomendaba ir a los hechos y tener bien en claro los hechos. Y acá no es fácil determinar, si bien el fallo se llama Arriola y otros, ¿quiénes son esos otros? No es sencillo. ¿Sí? Porque cuando uno empieza a ver los hechos y habla de que en esa esquina levantaron a unos cuantos, se los llevaron porque parecía que estaban haciendo venta al menudeo. ¿Qué quiere decir menudeo? Mucho. No, ¿qué quiere decir menudeo? Buscame menudeo, la palabra menudeo. A poco, pero mucho. Quiere decir minorista, ¿sí? Eso quiere decir. Como así, alguno que se le acercaba y eso. Bien, fíjense que dice que el tribunal oral confirma 3 condenas por tráfico y 5 condenas por tenencia. Entonces ahí hay diferentes delitos. Alejandra dice poca cantidad, menor, sí, muy bien. Entonces hay diferentes delitos. Y después, cuando eso va a la corte admite por unos y no admite por otros. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En el recurso de queja es por las 5 tenencias. O sea, que a los que estaban condenados por el tribunal oral por tráfico o comercialización, no para consumo personal, sino como una actividad comercial, a esos la Corte no les va a analizar este fallo. O sea, les confirma la sentencia, rechaza el recurso de queja. ¿Se entiende? Ese delito lo confirma de lo que había resuelto el acuo, que es el tribunal oral. Recuerden, en derecho penal, yo tengo un juez de instrucción con un fiscal y después me voy a un tribunal que es el que realiza el juicio realmente. Y en algún caso puedo subir después a un tribunal de casación, en algunos casos. Pero si no, de ahí del tribunal oral me voy a la corte. Lo que hace en este caso la corte es decir, mire, los que tienen sentencia firme por tráfico, marche preso. Ahora, los que tienen por tenencia, ahí lo voy a analizar. Entonces, son 5 casos. Fares, Acedo, Villarreal, Medina y Cortajarena. Quiere decir que el amigo Arriola no estaba. Entonces, cuando yo voy a ver cuál es el efecto de la sentencia, no beneficia a Arriola.
¿sí? Hay que estar atento y leer bien los hechos. Bueno. ¿Qué más? Vamos a lo que preguntaba Marina. Tenemos que armar dos grupitos de fallos. ¿Sí? Ustedes recuerden que una acción, cualquier tipo de acción, levantarme a la mañana, desayunar, ponerme un pullover a rayas, afeitarme y sentarme frente a la computadora. Cualquier tipo de acción puede tener una triple calificación legal. Ni más ni menos que 3. ¿Cuáles son? ¿Cómo puede calificar una norma a esa acción? En este caso, más simple, estar sentado en una plaza y tener un cigarrillo de marihuana. Esa acción. Y decir, no, me lo voy a fumar y se acabó todo. Lo saco mi mochila, me lo fumo, paso un buen rato y sigo adelante. Esa acción, ¿cómo puede estar calificada? Por una norma. Legal. Prohibida. Legal. Prohibida. Legal siempre, si hay una norma de por medio. Antijurídica. Prohibida. Prohibida. Antijurídica. No entendí. Y obligatoria. Y obligatoria, bien. Prohibida, obligatoria, y la tercera, ¿cuál es? A mí me pueden decir, ¿está No obligatoria. No obligatoria. No obligatoria, ¿qué sería? Que no se debe hacer. Pero ¿cuál sería lo opuesto a obligatorio? Que todo lo que no está establecido en la Constitución está permitido. Te hago una leve modificación a esa frase. Todo lo que no está prohibido en la Constitución y en las leyes está, ¿qué? Permitido. Permitido. Entonces, la triple calificación es que una acción esté prohibida y usted no puede fumar un cigarrillo en la vía pública, que la acción sea obligatoria. Mire, usted está obligado a fumar, es raro en este caso, pero podría hacerlo, que me obliguen a hacer algo, como me obligan a pagar impuestos, o me obligan a no dañar a otros, por ejemplo. Y la tercera es la más complicada, aunque parece simple, que es la permisión. Y digo la más complicada porque hay después, cuando ustedes estudien filosofía del derecho, van a encontrar que hay permisiones fuertes, permisiones débiles. No me voy a meter ahora ahí. Lo que quiero que recordemos es que la acción o está prohibida, o está permitida, o es obligatoria. No hay otra salida, son esas 3. Y es una o es la otra, no pueden ser dos al mismo tiempo. Entonces, cuando yo voy a estos fallos antecedentes de la Corte, ¿qué tengo que estudiar? La acción de fumarme un porrito, ¿sí? De tener un cigarrillo de estupefaciente para consumo personal. ¿Está permitida, o está prohibida, o es obligatoria? ¿Cuál de las 3? Entonces, acá lo que va a jugar, obligatorio no, ninguna norma me va a decir es obligatorio que usted fume marihuana. Pero sí va a pivotear entre la permisión y la prohibición. Entonces tenemos que identificar qué fallos me dicen que esa acción está prohibida y qué fallos me permiten hacerla, con ciertos límites, que ya lo vimos, pero me lo permiten hacer. Es decir, en la práctica, qué fallos me llevan preso y qué fallos me dejan ahí en la plaza. ¿Entiende? Bien, tenemos 1978, primer fallo, que es Colavini. Este fallo, la Corte resuelve la prohibición. Luego, ese fallo es ratificado en 1990 por el fallo Montalvo. Esos son los dos que están en ese grupo, en el grupo de las prohibiciones.
Son inadmisibles, ¿no? Son prohibiciones, y si yo incumplo la prohibición, voy a tener una consecuencia legal que es una sanción. Y en este caso, la sanción es la privación de la libertad, es decir, me meten preso. Estando vigentes esos fallos, y yo realizo la acción que está prohibida, el efecto va a ser que va a venir la policía y me va a meter un calabozo. ¿Se entiende? Bien, esos son dos por un lado. Vamos por el otro lado. ¿Cuáles son? Me falta el pizarrón acá. Capalgo, Basterrica y Arriola, ¿no? Bien, vamos a ver. Arriola todavía recién lo estamos viendo. Primero es Basterrica, del año 86. Y Basterrica tiene el voto de Petracchi ahí adentro. ¿Sí? Que va a ser importante porque acá lo van a retomar. Luego tengo Capalgo, que también es del año 86. ¿Sí? Esos dos van juntos. Y después tengo que en el 90, o sea, 4 años después, se dicta Montalvo, que cambia la doctrina de Basterrica y Capalgo y establece la prohibición, no la permisión. Pero en ese Montalvo está la disidencia de Petracchi. Entonces, Petracchi va a ser un tipo coherente, que en Basterrica dice algo, en Montalvo, que la mayoría no le lleva a la punta, él saca una disidencia ratificando lo que decía, y ahora en Arriola dice, vieron que yo se los dije varias veces. Y Fait va a hacer algo parecido. Pero el voto al que todos vuelven es el de Petracchi, ¿sí? En los dos fallos anteriores. Entonces, resumidas cuentas. Por un lado tengo Colavini y Montalvo, y por el otro lado tengo Basterrica, Capalgo y la disidencia de Petracchi en Montalvo. Y después abajo, ahora tengo que poner Arriola. ¿Sí? O sea, tengo 2 de un lado y 4 del otro. O 3 más un voto en disidencia. 3 del otro. 3 más un voto en disidencia. ¿Sí? Marina, te estoy mirando. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Lo escucho bien ahora, profe. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Ah, bien. Tenía un problemita con la computadora y se me apagó, así que se reinició sola y, bueno, por eso me ausenté. Perdón. Muy bien. Muy bien. Considerando 8, dice, argumentos insuficientes para conmover la doctrina sentada por esa sala. Ahí está lo de conmover, es decir, para dar vuelta. La sala es la sala del tribunal oral, ¿sí? Que está dividido por salas. Bien. Considerando 9, fíjense cómo empieza. Hasta ahí fue como la reseña de todo lo que había pasado. De considerando 9 en adelante, dice, ha articulado un genuino caso constitucional. Cuando hablamos de un caso constitucional, es aquel que está respaldado en lo que se llama un caso federal, ¿sí? Una cuestión federal suficiente. Cuando veamos recurso extraordinario, vamos a ver qué es el requisito para poder llegar a la Corte. Bien. Bien. Fíjense, a partir de considerando 10, empieza toda la argumentación sobre cuál es el basamento que va a usar la Corte en este caso, que es Basterrica. Entonces hablan de Basterrica como un caso emblemático, donde se hacía hincapié en la salud pública. Fíjense que dice, la decisión mayoritaria de Basterrica se integró con el voto conjunto de Belluccio y Baqué, fíjense, voto conjunto de 2, y por el individual del juez Petracchi. O sea, en Basterrica, Petracchi acompañó a la mayoría, pero con su voto individual. ¿Se entiende? Y ahora vamos a volver a ver ese voto, que nos va a iluminar, dice la Corte, cómo hay que resolver. Es decir, vamos a volver al Petracchi de Basterrica y a la disidencia de Petracchi en Montalvo. Bien. Y dice,
que ese último voto, este tribunal hoy decide remitirse, o sea, expresamente dice, me voy a remitir a lo que estaba en aquel voto. Es decir, Petraki convenció a todos sus colegas en este fallo, pero tampoco, no dijeron, fíjense que este fallo de la Corte podría haber sido muy cortito. Y decir, miren, como dijimos en Basta Rica, y como dice Petraki en su voto, bueno, me remito a eso. Punto. 3 líneas y firman. Podrían haber hecho eso muy simple. Pero acá lo que quieren hacer es reforzar, evidentemente, su argumentación. Y después cada uno que agarra por su caminito. Yo siempre digo, esto es como una carrera, largan todos juntos. Después se abren diferentes senderos y llegan todos a la misma meta. Esos son votos individuales. Ahora, si uno llega a una meta acá y el otro sale a 10 cuadras, ahí ya no estoy hablando de voto mayoritario, sino de disidencias. Bien, fíjense que la Corte dice que en un tema tan trascendente, considerando 12, ha habido una jurisprudencia que lejos de ser pacífica ha sido zigzagueante. ¿Qué quiere decir? La puse para buscar y no la busqué, profe. Me hacen el trabajo previo. Zigzag, ¿qué es hacer un zigzag? Como Orteguita. Ir y venir, ir y venir. Bien, bien. Y no pacífica. Fíjense, algo es pacífico para la Corte, no porque no sea bélico, no, porque es congruente, es siempre en el mismo sentido, va siempre derechito, no va como un borracho yendo y viniendo, tambaleándose. Considerando 13, van a tener el rol institucional de la Corte. Es un considerando para cortar y poner en un cuadrito. Dice, lo cierto es que habida cuenta el carácter institucional de la Corte, llevan a dar las razones de este nuevo cambio. O sea, ¿por qué te voy a explicar por qué estoy cambiando y volviendo a Basterrica? Por el rol institucional. Dice, la Corte admitió ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen, legítimas cuando se dictaron, pero que pudieron haberse tornado indefendibles, María Luz, tornado indefendible desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de circunstancias objetivas. ¿Sí? Ahí tengo... Porque, profe, ahí la defensa creo que dice, ¿no? Porque básicamente le estaban como aplicando el criterio que se le había aplicado en el fallo Montalvo, que era como penalizador, y lo que se pretendía era que se usara un criterio más adecuado, y este criterio más adecuado era el que se utilizó en Basterrica. Sí, lo de adecuado tomámosle entre comillas, ¿sí? El tema acá es si voy a tener una posición de admisión o de prohibición. Esa es la gran clave, ¿sí? O una visión, si se quiere, más amplia. Considerando que sigue, dice, fíjense, que en lo que aquí respecta, han pasado 19 años desde la sanción de la ley y de ese artículo 14 de esa ley, y 18 desde Montalvo, que es la doctrina que estaba vigente. ¿Sí? Dijimos del año 90, ¿sí? 90 hasta este año que se dicta. Gobierno menemista. Por eso, de 90 al 2019. Dice que legitimó su constitucionalidad. En ese periodo, que por su extensión permite descartar un replanteo del tema decidendum que puede considerarse intempestivo. Preguntas. Tema decidendum. Fuera de tiempo, profe, quiere decir. Intempestivo, muy bien. Intempestivo quiere decir algo que lo hago a las apuradas, rápido, antes de dejar pasar el tiempo o sin avisar. Eso quiere decir intempestivo. Porque ya habían pasado mucho tiempo, por eso pronuncia ese tema decidendum. Bien, el tema decidendum quiere decir la materia que está en debate, ¿sí? En este fallo. Eso quiere decir el tema decidendum. En este caso,
la prohibición o permisión de consumo de drogas para uso personal. Bien, entonces lo que dice la Corte acá se justifica. En dos maneras se justifica. Dice, mire, primero que pasó tanto tiempo que mi nueva resolución no puede ser calificada como intempestiva. Si nadie me va a poder decir que, ayer dictaste un fallo y hoy dictas un fallo opuesto. No, pasaron 20 años. Y segundo, que no solo pasaron 20 años, sino que cambió la realidad. En esos 20 años me pueden iluminar a mí si yo puedo conseguir circunstancias objetivas, demostrables, que lo que pretendía aquella ley que era legítima cuando se sancionó, hoy ya no es legítimo, en términos constitucionales. Y mi pregunta es, ¿cómo demuestro de manera objetiva que no se cumplió el propósito de la ley? Porque las cantidades de consumición fueron en creciente. Este criterio de tenedor que se utilizó fue un fracaso. Bien, perfecto. Eso lo dice en el segundo párrafo del 14. La pregunta es, ¿cómo lo demuestro? Bien. ¿Cómo lo demuestro? Si ustedes fuesen jueces de estos 5 muchachos que los... Para vos no existe. Para ella sí. Pero ¿cómo demuestro que el consumo creció en lugar de disminuir? Por las estadísticas y los análisis que se fueron haciendo en el transcurso del tiempo en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Bien. Porque los europeos no hacen eso, profe. Oh. Sí, también lo hacen, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, cuando yo quiero citar en mi provecho, ¿sí?, alguna estadística, ¿qué tengo que tener en cuenta? Las razones pragmáticas y utilitarias. Eso está bien, Utilitaristas. sí, ahí la Corte habla de eso, ha permitido demostrar que las razones pragmáticas o utilitaristas de Montalvo han fracasado. ¿Por qué dice eso? Claro. Porque ellos dicen, miren, Montalvo y la ley lo que buscaban eran resultados concretos, o sea, tenía un fin utilitario, no principalista. Es decir, buscaban consecuencias en la práctica. ¿Cuál era la consecuencia? Que disminuyera el consumo. Entonces, ¿cuál era el razonamiento? Si yo pongo preso al que consume, va a bajar el consumo. Digamos, no si lo pongo preso, si lo amenazo con ponerlo preso, con una ley. Si yo digo, el que consume va a ir preso, lo que va a caer es el consumo. Eso buscaba la ley. 20 años después nos damos cuenta que eso no ocurrió, que la amenaza legal no fue un disuasivo suficiente para impedir el consumo. Mi pregunta es, ¿cómo demuestro que no fue suficiente? Que el consumo creció. Me dice Erika por estadísticas. Está bien. Y yo agrego, ¿qué tipo de estadísticas? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando cito estadísticas? Variables. No, me pareció. Cuando cito estadísticas o para armar una estadística hay que tener en cuenta las variables, profe. Sí, pero las estadísticas las arman otros. Las puedo armar yo, pero las arman otros por lo general. Claro, en este caso es una oficina de las Naciones Unidas contra la droga. Está en el considerando 15. Bien. Es la que indica en el informe correspondiente al 2007 que Argentina, dice, ha cobrado importancia como país de tránsito y que también lidera el ranking latinoamericano en estudiantes secundarios de consumidores de estupefacientes. Excelente, Cristina. Entonces, claro, que solo no lidera también el consumo, sino también la producción que fue en creciente en nuestro país. Bien, pero ¿qué enseñanza tengo que sacar de ahí? Fíjense lo que hace la Corte. Yo les dije al principio que existía Cedronar, que es la oficina de Argentina. La Corte podría haber ido ahí y fue a una internacional. Le da mucho más peso.
sobre todo si la Oficina Internacional de la ONU se refiere al caso argentino, no a la realidad internacional, regional, etc. Ahora, lo que yo les advertía es, cuando yo cito estadísticas, tienen que ser estadísticas oficiales, de organismos nacionales o internacionales, pero oficiales. Eso le va a dar mucho respaldo, porque a veces hay investigadores, hay periodistas, hay científicos, bueno, pueden hacer investigaciones que son valederas y sirven, pero si yo tengo a mano una estadística pública, eso tiene mucho más peso. Acá son todos estos reportes de Naciones Unidas, donde van a ver sobre diferentes drogas, cocaína, éxtasis, marihuana, opio, diferentes, y van diciendo cómo el consumo ha ido subiendo y lo aplican a Argentina, ¿sí? Y después habla de estadísticas nacionales oficiales, fíjense el párrafo, de enseñanza media, etcétera, etcétera. O sea, la Corte tiene a dónde ir a rascarse, ¿sí? De dónde sacar información para establecer objetivamente que la finalidad de la ley anterior no se cumplió. Y eso le permite volver a Basterrica, pues diciendo, mire, Montalvo fracasó. El título de este fallo podría ser ese: Montalvo fracasó. Volvamos a Basterrica. ¿Entiende? Petraki tenía razón. Son títulos para crónica, en placa roja. Bien, reforma del 94 considerando 16. Y ahí está lo que decíamos, cómo antes estaba Basterrica y Montalvo, cómo cantó con los tratados internacionales. Habla de, fíjense, dice, Profe, perdón, internacionales. no me quedó muy claro el considerando 13, esto del carácter institucional. Perdón, es que me perdí ahí. ¿Cuál era entonces, para decirlo? Es esto. Carácter institucional. Principio, bien, me había olvidado de terminarlo. Principio republicano de gobierno. Mejor. ¿Qué es el principio republicano de gobierno? ¿Cómo se traduce? Una de las traducciones es que las autoridades públicas tienen la obligación... Bien, mi compañera. Claudia, dice, atención, las autoridades públicas tienen la obligación de dar cuenta de los actos de gobierno. Y en este considerando, la Corte dice, miren, yo voy a cambiar la doctrina de Montalvo y voy a volver a Basterrica. Y esto es un ida y vuelta, un zigzagueo, sí, pero ¿sabe qué? Me hago cargo. ¿Cómo me hago cargo? Le voy a dar las razones de por qué estoy cambiando. Se lo voy a explicar. Por eso yo digo, la Corte podría haber hecho un fallo cortito así. Sin embargo, se esmera en dar las razones del cambio de doctrina. Y dice, mire, le voy a contar, pasaron 20 años. ¿Qué pasó en estos 20 años? Y todo esto. Y te tiro todas las cifras, las estadísticas. Y encima, los tratados internacionales. Y te cuento cuál es la nueva visión del principio de reserva. Ahora hay que mirarlo a la luz. El artículo 19 histórico, hay que deconstruirlo, diríamos hoy. Es decir, hay que ponerlo en un nuevo paradigma, que es el de las convenciones internacionales, a las que adhirió nuestro país. Y todo esto lo voy a hacer adrede, porque soy un poder público y te tengo que explicar a vos para que vos entiendas. Y después va a decir, no solo eso, hay que hacerlo en un lenguaje que se entienda. Un lenguaje llano. ¿Por qué? ¿Quiénes son los más fumetas de este país? Los jóvenes. Bueno, entonces al joven hay que hacerle un emoji, un meme, algo para que le entienda ahí, un TikTok. Entonces ahí entiende, mire, podés fumar en la plaza, 2 cigarrillos, y si de eso no te genera nada, que vayas a volver loco a todo el vecindario. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que trata de explicar la cosa. Bien, ¿se entendió? Sí, perfecto. Sí, profe. Considerando 17, considerando 16, hablábamos de los parámetros o estándares internacionales. O sea, la Corte eleva su
argumentación a la esfera internacional. Voy a sacar criterios, estándares, acuérdense que son como niveles, ¿no? Bueno, la Corte muchas veces recurre a esos estándares que están en los convenios internacionales. Y ahí va a citar otros casos que iluminan su postura. Habla de Berbisky, Casal, Maldonado, ¿sí? Son casos Arancibia Clavel, Maceo, Simón. Algunos nosotros los vamos a estudiar, que tienen que ver con el rol de los convenios internacionales para nuestro país. En el considerando 17 habla del derecho a la privacidad a la luz de esos tratados, ¿sí? Que no tiene que haber injerencias arbitrarias, abusivas en la vida privada. O sea, le da el nuevo contorno al derecho a la privacidad. Capacidad de conducir su vida, eso es el artículo 19. Ponete el pullover que quieras, dejate la barba y cantá la canción que se te ocurra. ¿Sí? Mientras no molestes a otro, esa es tu vida, elegí la carrera que vos quieras, viajá por el mundo con 2 mangos y una mochila, hacé lo que se te cante, esa es tu vida. Ese es el artículo 19. ¿Por qué? Porque el principio rector para los individuos es la libertad. La libre iniciativa y la libre decisión sobre el modo de vida. ¿Querés cambiar de género? Cambiá de género. ¿Querés casarte con alguien del mismo género? Casate. ¿Querés vivir solo en una isla? Hacé lo que quieras. Y eso te permite a la vez resistir injerencias indebidas y arbitrarias de los poderes públicos. ¿Sí? Estoy pensando la policía reprimiendo, para poner un ejemplo moderno. ¿Sí? Nadie tiene derecho a, porque alguien quiere evadir un retén, tomarlo y hacerle perder su vida y no mostrar dónde está su cuerpo, por ejemplo, para poner el caso actual. Todo esto la Corte dice, mire, no lo digo yo, lo dicen los tratados internacionales a los que adhirió nuestro país. Entonces mi obligación es hacerlos respetar. Bien, considerando 18, principio de dignidad del hombre, como decía Iván hoy, está ahí y remite a Basterrica y a Montalvo. El hombre no es un fin en sí mismo. ¿Quién decía eso? Zaffaroni. ¿No? Y muchos años antes que Zaffaroni. ¿Quién? Emmanuel Kant. Kant. Muy bien, el hombre es un fin en sí mismo. Bien, los imperativos categóricos. Considerando 19, concepto de víctima. Y los consumidores adictos son víctimas. Y no hay que revictimizar, decía Iván. Muy bien. Son adictos, son víctimas de un flagelo de bandas criminales de narcotráfico. Entonces, tenemos que tener en claro que la Corte acá hace un parteaguas. Por un lado están los que comercializan drogas, los que hacen del tráfico una actividad comercial. Eso es un flagelo. ¿Qué quiere decir flagelo? Algo que está mal. Un daño. Que está mal, un daño, sí. ¿Castigo? ¿Un castigo? Sí, el flagelo es como una epidemia, hoy que tenemos pandemia por todos lados, ¿sí? Es algo que tiene una magnitud muy grande y que causa un perjuicio. ¿Sí? No es algo menor, sino algo de mucha relevancia. Alfredo pregunta, considerando 18, ¿qué principio? Considerando 18, dignidad del hombre. Considerando 18. Bien, entonces... Claro, profe, porque ahí dice... Sí. Claro, que el Estado condena al que consume y no al que produce, que es el verdadero responsable. Bueno, acá la Corte está yendo en ese sentido, o sea, el que consume es adicto, es víctima, no me voy a meter con él. ¿Sí? Siempre que no ponga en riesgo,
sí voy a perseguir al que hace tráfico, al traficante sí lo voy a perseguir. Por eso decíamos a los 3 condenados por tráfico, ahí no se mete y confirma la sentencia. Bien, fíjense, en el considerando 20 va a la jurisprudencia internacional, no ya a Basterrica, etc. Y después vuelve a Gramajo, ¿sí? Y a Maldonado. ¿Por qué dice? Ahí le interesa a la Corte resaltar que el poder punitivo del Estado no tiene que estar basado en la peligrosidad, ¿sí? Porque la peligrosidad es algo, la mera peligrosidad es algo hipotético. Entonces, por eso la Corte dice, la tenencia va a cumplir, la tenencia va a estar permitida siempre que no ponga en peligro cierto y concreto, no abstracto y potencial. Claro. Termina el considerando 20. El estándar internacional impide justificar el poder punitivo del Estado solo en base a la peligrosidad. ¿Sí? Ahí hay una frase para resaltar. ¿Sí? La peligrosidad no legitima al Estado para llevar adelante su poder punitivo. Recuerden a Max Weber. El Estado detenta para sí el monopolio legítimo de la violencia física. No sé si vieron esto ya en filosofía del derecho, en filosofía política, pero es eso, ese es el fundamento del poder represivo del Estado. ¿Por qué tenemos policías? ¿Por qué tenemos gendarmería? ¿Por qué tenemos prefectura? ¿Por qué tenemos fuerzas armadas en última instancia? Porque el Estado reclama para sí ese monopolio de la fuerza física, pero lo tiene que hacer en términos legales. Y lo que dice la Corte es la peligrosidad no puede justificar ese poder punitivo. Hay un límite ahí al Estado. Bien, se va a cortar por enésima vez. Bien, considerando 21. Considerando 21. Bueno, se corta y volvemos después de la pausa.